Mi abuelo, en paz descanse, dedicó gran parte de su vida al trabajo como trailero hasta que alcanzó la respetable edad de 70 años. Durante su larga carrera, se mantuvo a salvo de accidentes, pero experimentó algo tan increíble y paranormal que, cuando lo compartió con los demás, nadie pudo creerle, ni siquiera sus propios colegas. Esta inquietante historia tuvo lugar en una oscura noche mientras se dirigía rumbo a Tijuana. Decidió hacer una parada en una cachimba para cenar, descansar y prepararse una jarra de café para el largo camino que aún tenía por delante. Mientras cenaba, notó la presencia de un joven que, como dicen, tenía algo en los ojos. Durante una conversación con la dueña del lugar, ésta le contó que el joven había llegado recientemente desde Sonora donde había sido asaltado y estaba tratando de reunir dinero para llegar a Tijuana y luego continuar su viaje hacia Estados Unidos. Había estado ganándose la vida limpiando los trailers que llegaban al lugar. El joven le pidió un aventón a mi abuelo, pero él solo terminó su cena y continuó su viaje sin responderle. Sin embargo, a medida que avanzaba por la carretera en la noche, un olor putrefacto comenzó a llenar la cabina del tráiler. Mi abuelo, intrigado y alarmado, disminuyó la velocidad y buscó la fuente del hedor. Finalmente, encontró una bolsa de papel llena de vísceras de res podridas en el interior de la cabina. No sabía cómo había llegado allí ni por qué de repente comenzó a oler tan mal. Cuando se disponía a arrojar la bolsa por la ventana, algo captó su atención. Desde el rabillo del ojo, notó un movimiento junto a él. Al volverse, se encontró con una escena aterradora. Una cabra negra intentaba entrar por la ventana del tráiler. Pero no lo hacía de manera torpe o impulsiva, sino con una especie de inteligencia. Primero asomó la cabeza, luego una pata, y así sucesivamente, avanzando gradualmente hacia el interior del vehículo. Mi abuelo estaba aterrado y, sin saber qué hacer, siguió conduciendo mientras lloraba en silencio y rezaba. La cabra se sentó en el asiento del copiloto y se quedó mirando fijamente hacia adelante, como si estuviera completamente consciente de su presencia. Cuando mi abuelo intentó ajustar la radio para buscar ayuda, la cabra comenzó a gritar con una voz aterradora y a resoplar como si intentara disuadirlo. Las horas pasaron, y mi abuelo continuó conduciendo en un estado de terror paralizante. Estaba empapado de sudor, temblando de frío y con los hombros tensos de la tensión. En algún momento, se encontró con un taller a lo lejos y estuvo a punto de pedir ayuda, pero la mirada de la cabra le decía que no lo hiciera. Finalmente, a unas pocas horas de llegar a Tecate, Baja California, la cabra dejó de gritar y, lentamente, comenzó a retroceder y salir por la ventana. Mi abuelo, agotado y traumatizado, cerró la ventana y detuvo el tráiler en una acotación. Perdió la noción del tiempo y quedó en un estado de shock. Fue horas después cuando una patrulla se acercó al vehículo detenido. Al ver a mi abuelo en ese estado, pensaron que estaba muerto. Sin embargo, lograron despertarlo y él compartió la increíble historia de lo que había vivido. Desafortunadamente, los elementos de la patrulla no le creyeron y pensaron que estaba sufriendo una especie de paranoia. Estaban más interesados en recibir un soborno de la empresa de transporte que en investigar lo sucedido. La empresa, siguiendo el informe de la patrulla, decidió darle un año de descanso a mi abuelo, argumentando estrés laboral. A pesar de regresar a trabajar después de ese periodo, mi abuelo nunca volvió a ser el mismo. 2 años después, se jubiló, marcado por esa inexplicable y aterradora experiencia que lo persiguió hasta el final de sus días.